esta noche para poder disfrutar de una sesión de la Paideia, este espacio de diálogo sobre la educación, la ciencia y la cultura. Soy el doctor Jesús Castillo Rivera y les damos una cordial bienvenida a esta sesión donde tenemos el privilegio, donde tenemos el gusto de contar con nuestro invitado, con la presencia del maestro Miguel Ángel Quintero, a quien agradezco ampliamente que ha aceptado participar en este programa. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Jesús Castañeda. Al contrario, gracias por invitarnos a este importante programa de naturaleza pedagógica, que pues es un honor participar en él. Muchísimas gracias. Pues permítanme presentar de manera muy breve al maestro Miguel Ángel Quintero, un profesor, investigador de la Escuela Normal de las Huastecas, uno de los investigadores más destacados en nuestra región, en la Huasteca hidalguense, fundador de esta gran institución, la Escuela Normal de las Huastecas, quien realizó estudios, justamente estudios profesionales en una escuela normal, estudios también de posgrado y que actualmente se encuentra en una etapa de doctorante en el ámbito educativo. Aunado a esto, debemos comentar que tiene más de 40 años en la labor de la docencia y, desde luego, tuvo una muy importante participación como director de la Escuela Normal de las Huastecas. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con el maestro Miguel Ángel, con el maestro Miguel, quien nos va a platicar justamente un poco sobre la historia de la Escuela Normal de las Huastecas. Pero muchas de las personas que posteriormente ven este programa, maestro Miguel Ángel, seguramente se preguntarán, ¿qué es un maestro? Y estando usted, teniendo la compañía de usted en esta noche, me permito hacer esta pregunta tan directa para todo nuestro auditorio. ¿Qué es un maestro, maestro Miguel Ángel Quintero? Un maestro, creo que la definición más adecuada sería alguien que no necesariamente haya tenido elementos teóricos de una universidad o de una normal quizá, sino un maestro, podría decir yo, que es una persona que entrega su vocación, que entrega su acción de enseñanza en favor del aprendizaje de los alumnos. No, quizá no un apóstol como muchas veces se consideraba de manera más romántica, de manera más sublime. Sin embargo, un maestro es aquel que compromete eficientemente su trabajo en favor de las personas que la sociedad le ha entregado. Guiar, conducir, aunque se oiga mal esto de conducir, porque podríamos decir que nos metemos a cuestiones del conductismo, pero pues construir sería más adecuadamente, quizás a tono con lo actual. Muchas gracias, maestro. Y esto me lleva entonces a una segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia, cuál es el papel que juegan los maestros, las maestras en la sociedad? Pues yo creo que, aunque este papel ha sido muy devaluado en la actualidad y parte de décadas anteriores hasta ahorita, el maestro ha sido constructor de pueblos, constructor de nacionalidades, constructor de sociedades. Podríamos decirlo de manera amplia,
de manera, eh, pues quizá, o muchos dirán que somos muy, con mucha, nos damos mucha, una autoestima muy elevada por ser maestro o por ser maestro nosotros, pero los maestros son forjadores de pueblo, forjadores de infancia, forjadores de juventud, y eso le da sentido a nuestra nacionalidad, le da sentido a nuestra patria, le da sentido a todo lo que conocemos, aunque sean de manera sencilla, de manera humilde. Los maestros estamos presentes en la vida de nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias. Y justamente hablando de maestros, surge el interés por hablar de las instituciones que ayudan a formar a los docentes, a las maestras y los maestros de México, en particular al referirnos a la región huasteca, esta huasteca que está integrada por el estado de Hidalgo, por el norte del estado de Hidalgo, por el norte del estado de Veracruz, también parte del estado de San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, y es justamente aquí donde surge la Escuela Normal de las Huastecas. Surge, ¿cómo inicia la escuela Normal de las Huastecas? Bueno, para contestar esto que pregunta el doctor Jesús Castañeda, nos tendríamos que remontar hacia la década de los 70 del siglo XX. Sí. Era en ese tiempo, en ese ámbito temporal, cuando en la Huasteca no había una institución que formara maestros, que la mayoría de quien aspiraba a ser maestro de primaria o maestro de preescolar tenía que salir fuera, tenía que ir o a la ciudad de Pachuca o a la Ciudad de México o a una escuela normal rural que estaba en lo que se denomina, perdón, el MESHE. Y hablé de que se denominaba porque esa escuela normal fue clausurada hace un tiempo y apenas hace meses fue reabierta. Pues los jóvenes que tenían aspiración y que tenían vocación para ser docentes tenían que salir de la región porque pues no existían instituciones que pudieran darles esa situación, esa preparación profesional. Había en ese entonces solamente instituciones de educación media, no habían instituciones particulares que ofrecieran alguna otra carrera. Eh, Pudiéramos irnos mucho más atrás. En 1923, había surgido una escuela normal que estaba pues sostenida por, pues, el obispado de Huejutla, y que es quizás el antecedente más lejano de la escuela normal en la que estamos ubicados ahorita en el análisis, en este análisis. La escuela normal de Huejutla de aquel tiempo fue cerrada después por lo mismo, porque como era sostenida por situaciones de tipo religioso, se vino la guerra cristera en 1929 y pues después ya no hubo normal. Pero de esa normal hubo grandes maestros. La normal contaba con escuela primaria anexa. Era una escuela con muchas ganas de destacar en el ámbito de la región y quizá del estado. No viví ese tiempo, pero he conocido a personas que estudiaron ahí y que fueron grandes maestros.
Algunas de las calles de aquí de Huejutla llevan su nombre, y esto pues nos da una idea de la magnitud que tuvieron esos maestros. Bueno, si nos regresamos a los 70s, en 1977, la gente, la gente de Huejutla, y a través del reclamo que había de las generaciones jóvenes, al no contar con una institución que apoyara la formación docente, pues se hicieron a la idea de solicitar, de reunirse, de conjuntar esfuerzos para solicitar a la SEP la autorización de una institución de esta naturaleza aquí en Huejutla. Las peticiones eran amplias porque en la SEP se pudo enterar, las primeras personas que asistieron a realizar este tipo de solicitudes, que había muchísimas gentes que estaban solicitando escuelas normales. Aquí en el estado ya funcionaba una escuela normal, que era la del Meche, rural, que una escuela antigua también. Funcionaba la escuela normal que ahora conocemos como Valle del Mezquital, funcionaba la escuela normal de la Sierra Hidalguense y funcionaba el Centro Regional de Educación Normal. Esas eran las escuelas que funcionaban en esa época. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Centro Regional de Educación Normal de Pachuca. Bueno, pues surge esta idea y se le plantea a la Secretaría de Educación Pública, aprovechando que en la Secretaría de Educación Pública había un gran maestro de Huautla. De Huautla es un poblado que está cerca de aquí de Huejutla, es parte de la región de las Huastecas, y que, pues, igual que muchos, había emigrado a la Ciudad de México, donde había estudiado para profesor. Se había destacado en el Sindicato Nacional, fue fundador del Sindicato Nacional y se llamaba Arcadio Noguera Vergara. Este maestro, por su gran impulso, por su gran difusión de las cuestiones educativas, por su gran profesionalismo, y por participar en cuestiones sindicales, pues fue considerado para tener un cargo dentro de la SEP. Fue subsecretario de Educación Básica a nivel nacional. Ello generó que otro de los maestros, también originario de Huautla, el maestro Plinio Noguera, ocupara un puesto en educación normal. Era director general de escuelas normales rurales. Quiero hacer énfasis en que la Comisión de Personas Preocupadas por la fundación de una escuela normal aquí en la Huasteca se entrevistó con el maestro Plinio Noguera Salazar y con el maestro Arcadio Noguera, quienes pues, vieron con mucho optimismo, con simpatía, el hecho de fundar una escuela normal en Huejutla. Quiero también aclarar que en un principio, como había tantas solicitudes, se pensó en fundar una escuela normal de esa naturaleza en Gilitla, San Luis Potosí, que empujaba muy fuerte para querer tener una institución también de este tipo, que es en la Huasteca Potosina. Otro lugar en Huautla, porque estos funcionarios eran de Huautla, y algunos otros que ahorita escapan a mi memoria. Sin embargo, pues con un análisis que se hizo y mediante una comisión que envió la propia Dirección General de Educación Normal en ese tiempo,
Tras un diagnóstico que llevaron a cabo, encontraron más pertinente y, y de mejor, pues esperando una perspectiva mejor y pensando en que la infraestructura de los demás lugares no era tan amplia como la que había en Huejutla, pues se determinó que fuera Huejutla la que tuviera una institución y que para satisfacer las necesidades de los demás lugares se le denominó, se solicitó o se pidió al patronato o a la comisión que visitó a estos funcionarios que la escuela se denominara Escuela Normal de las Huastecas, de tal manera que diera servicio educativo a la Huasteca de Potosí, a la Huasteca de Hidalgo y a la Huasteca de Veracruz. Ese fue el inicio de esta gran aventura educativa que iniciaron los maestros que impulsaron este primer periodo de vida de esta escuela normal. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. ¿Cómo ingresa usted a la escuela normal de las Huastecas? ¿Cómo se convierte en profesor fundador y después como director? Pues la escuela normal inició sus funciones el 11 de septiembre de 1978, de manera extraoficial, e inició oficialmente el 11 de noviembre del mismo año. Se logró que la Secretaría de Educación Pública prestara un edificio que se encuentra en lo que hoy es el reloj municipal y que es propiedad de una escuela primaria, que es la Escuela Primaria Benito Juárez, de aquí de Huejutla, la principal, la que está en el centro, la más antigua también de la ciudad. Entonces, el primer director de la escuela normal fue el maestro Crisóstomo Agustín Nájera Velasco, primer director, quien, pues, junto con el maestro Jesús Vicente Petit Higueras, que era el subdirector, y el maestro Genaro Gutiérrez Medina, que era el secretario, pues formaron el primer cuerpo de maestros que pues se creó, se organizó para atender esta primer parte de la vida de la escuela. La escuela empezó a funcionar en turno vespertino, dado que la primaria funcionaba en el turno matutino, y tuve la oportunidad, fue una situación circunstancial, porque en noviembre, el 25 de noviembre de 1978, en una serie de actividades que la escuela estaba organizando para reunir fondos, ocurre un fatal accidente donde muere el maestro Jesús Vicente Petit, que era el subdirector de la escuela normal, y muere un alumno que se llamaba César Prieto Gómez, hermano del maestro Emilio Prieto Gómez, que hace poco vimos que participó como tallerista en la escuela normal con el trabajo de rondas infantiles. Él también estaba dentro de esa primera planta de docentes. Incluso entró primero que un servidor. Producto de ese accidente,
hubo necesidad de maestros. Entonces el director, el maestro Crisóstomo Agustín Nájera, me visitó. Yo era maestro de secundarias generales en la Escuela Secundaria Federal Héroe Antonio Reyes, lo que se conoce como ESGAR ahora, antes ESFAR, en donde pues tuve la fortuna, ¿sí? Me siento afortunado de haber sido elegido. El maestro Crisóstomo fue mi maestro de biología en la ESFAR, fui su alumno. Me invitó a trabajar para reponer el magisterio del maestro Petit, porque él trabajaba con español y no había maestro. Entonces él me invitó y fue como ingresé. Ingresé en noviembre de 1978. Sí. De ahí, pues, hasta la fecha, estoy o sigo estando con nuevos compañeros. He visto pasar a una serie de maestros, de plantas nuevas. En la actualidad, pues, como usted conoce, la mayoría son exalumnos de los que transitaron por las aulas de la escuela normal, y de los viejos, diríamos, de los antiguos, solamente quedo yo ahí. Entonces, en todo este tiempo, ha habido hemos vivido una serie de cambios, de transiciones que, que yo dividiría en primero la apertura de la escuela. La apertura de la escuela en donde los esfuerzos no eran para lograr en sí mejorar mucho el sistema de aprendizaje, sino había otros retos más importantes, que eran conseguir la clave definitiva de la escuela para que se consolidara como una institución pública reconocida por la SEP, dado que la Dirección General de Educación Normal la denominó Escuela Normal Experimental de las Huastecas. Las escuelas normales experimentales tenían la característica, porque ahora ya no hay, tenían la característica de tener un patronato que tenía que sostener la escuela. O sea, los padres de familia se constituían en patronato y aportaban una cuota voluntaria que pues permitía pagar a los maestros y hacer frente a otras necesidades de una escuela de esta naturaleza, sobre todo siendo que pues eran escuelas nuevas que habría que consolidar, que habría que fortalecer. Entonces, el gobierno daba el reconocimiento, pero el sostenimiento no. Yo recuerdo que hubo un hombre muy importante que se llama licenciado Pablo León Horta, que era un huejutlense muy distinguido, o que es, mejor dicho, un huejutlense muy distinguido porque vive, quien dotó a la escuela normal de mobiliario, porque él era el director de la Escuela Nacional de Maestros, una escuela pues antigua, muy fuerte, muy con resultados muy elevados en cuanto a la educación normal. Y él era el director. Y pues aprovechamos que él era de Huejutla para que él pues nos apoyara. Él era muy conocido en el ámbito de la Dirección General de Educación Normal y él nos envió todo el mobiliario que se necesitaba para atender el inicio de la escuela normal. La escuela inició con 4 grupos, ¿sí? Primero 2 se formaron y después, ante la gran demanda, se formaron 4 grupos con la carrera de profesor de educación primaria. Los grupos eran de 63 alumnos cada grupo. Como ustedes comprenderán, el gran número de alumnos en los grupos respondía al exceso
de demanda que hubo en ese tiempo. Y ustedes saben que sigue habiendo, todo el tiempo ha habido, pero para una escuela nueva fue tremenda el esfuerzo de sostener una, una matrícula de pues 262 alumnos. Eran 63 en cada grupo. Pues esas serían las primeras condiciones que se encontró uno en, en, el, en, este, en esta organización de la escuela normal. Y decía que yo lo ubico en 3 etapas. Esta, de inicio de organización, la otra, de fortalecimiento, y la que estamos viviendo, la del despegue. Sí, la que estamos viviendo actualmente con la maestra Enriqueta Vargas, que es la directora actual de la escuela. Sí. Así fue mi Muchas ingreso. gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, así es el ingreso, pero después usted también dirige la escuela por un tiempo muy importante. ¿Nos podría platicar de su etapa como director? Por un lado, los logros obtenidos, pero también los retos a los que usted se enfrentó. Bueno, pues los retos fueron enormes porque pues estábamos en la escuela del reloj. Creo que ahí, al igual que ahorita, una planta de maestros muy comprometida, con muchas ganas, unas generaciones de alumnos, pues, que también querían mucho a su escuela, tenían, como se dice vulgarmente, bien puesta la camiseta, como normalistas. La SEP, cuando vinieron a inaugurar el 11 de noviembre la escuela, vino el director general de Educación Normal, pues recorrió y preguntó, bueno, ¿y dónde van a construir el edificio? Y el edificio se le planteó que se debía de construir en la comunidad de Chililico, que había donado un amplio terreno. Bueno, pues se empezó a construir en Chililico. En 1981, quizás una de las anécdotas más bonitas que vimos, porque cuando nos anunciaron que ya había algunas aulas y que, pues como todo arrimado en algún lugar, pues dicen que no siempre se está bien, empezaba a haber ciertos roces con la primaria, que los baños, que se compartían varias áreas. Entonces, cuando ya estuvieron las primeras aulas, nos fuimos para Chililico, que es una comunidad cercana de aquí. Ya había unas aulas allá. Y la anécdota que recuerdo claramente es cómo cada alumno, desde aquí de Huejutla, agarró su silla y se la llevó cargando hasta Chililico. ¿Sí? Era un desfile de alumnos que se iban ya a su escuela, a su edificio. Bueno, pues en 1981 empezó todo, luego se fue el maestro Crisóstomo Agustín Nájera, vino el maestro Servando López Hinojosa, que fue otro director, que tardó poco. Después vino el maestro Genaro Gutiérrez Medina y posteriormente, en poco tiempo, hubo muchos cambios. El maestro eh, Vicente Castillo. Antes, en la época del maestro Genaro Gutiérrez, pues tuve la oportunidad no de competir, porque antes no había el concurso que hay hoy para ser directivo, sino que eran electos por el personal y hacía falta un subdirector administrativo y pues me nombraron a mí. Al poco tiempo, pues hubo necesidad de un subdirector
académico se llamaba antes, ¿sí? Perdón, un subdirector técnico se llamaba antes. Me designaron y quedé en ese cuerpo directivo. Posteriormente, debido a un problema que existió con los estudiantes, el maestro Genaro solicitó permiso y salió de la escuela. Quedó el maestro Vicente Castillo. Posteriormente, el maestro Vicente Castillo, pues, pidió permiso por tener que cubrir una comisión sindical en la sección 15. Hubo necesidad de designar a un nuevo director y pues honrosamente me designaron a mí. Ahí fue donde inicié, en 1989, esa época de director que tardó alrededor de unos 18 años. Me tocó pues concluir el edificio, que era un reto gigante para tener pues a los estudiantes en buenas condiciones materiales, con una infraestructura adecuada. Se construyó toda la escuela en Chililico, pero después, en el transcurso de esos 18 años, empezó a haber problemas de inundación en el edificio de Chililico y era ya cada año, destruía bibliotecas, destruía mobiliarios, la escuela pues sufría mucho por eso. Entonces nos pusimos como meta construir otro edificio. Y pues con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con la Dirección General de Educación Normal, con el apoyo de las autoridades, logramos ubicar otro terreno, que es el terreno donde actualmente funciona la escuela normal. Y empezar a construir el edificio que en la actualidad tiene la escuela. Sí, le hablo de un periodo de 18 años. Desde luego el edificio no tardó eso para construirse. En un año y medio, dos, ya estaba construido. Una anécdota importante para construir ese edificio fue el que recibimos el terreno y había pues, que rebajarlo, que componerlo, porque el CAPS no aceptaba construir un edificio en un lugar así. Se rellenó, se tiraron más de 2,000 camionadas. Los alumnos de esas generaciones hicieron un gran esfuerzo, los padres de familia, ¿sí? Para lograr rellenar el hueco que había de más de 6 metros ahí, en todo el terreno que hoy ocupa la escuela normal. Así se construyó ese edificio, con el compromiso muy fuerte. Por eso, en una ocasión, ahora en el aniversario, les decía yo a los estudiantes, cuando estuvimos antes no había nada, y los que hicieron más fueron los estudiantes. Hoy que los estudiantes reciben un edificio en muy buenas condiciones, ¿sí? Hoy, pues poco vemos que propongan cosas, ¿sí? A veces hasta nos critican y dicen cosas que no son, pero no valoran el esfuerzo de todo el personal, de todos los administrativos, de los directivos y de los que eran maestros, que ahorita son maestros, ahorita son directivos y antes eran maestros, ¿sí? Y de cómo se esforzaron todo mundo para lograr que se construyera ese edificio y que hubiera todas las comodidades que hoy hay. Desde luego que son comodidades básicas, ya ahorita tenemos muchas más comodidades, porque pues el desarrollo y la evolución de la escuela pues va avanzando, ¿no? Se va dando con nuevos directivos, se ponen nuevas metas, se ponen nuevos derroteros y van logrando cosas que antes no se tenían. Y los avances son muy significativos. Yo siempre he estado muy orgulloso de la escuela normal y de todos los compañeros que han pasado por esas aulas y los que están ahorita. También quiero mencionar que cuando
se trabajó en esto. No fue un trabajo de los maestros nada más, y de los alumnos, y también los administrativos, también los intendentes. Ellos vendían, hacían kermeses, hacían discotecas para sacar dinero y meterlo en esa obra, en ese trabajo. Fue uno de los más grandes retos que tuvimos, que estuviera el edificio y que pudiera albergar de nuevo con seguridad y con comodidad a los alumnos de la escuela normal. Pues es muy general y muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero ese es en síntesis. Eso sería el, el avance que hemos tenido en esto. Lo Muchas demás, pues ya lo gracias. platicará la maestra Muchas Queja, la gracias. maestra Dora. Sí. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Me gustaría, si usted me permite, hacer una pregunta más para usted y después dejar un espacio para que todas las personas que nos acompañan en esta reunión puedan sus comentarios, sus preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para el maestro Miguel Ángel Quintero, en el chat. Entonces, me permito hacer esta pregunta, asimismo damos un espacio para que nuestros compañeros que deseen hacer algún comentario, alguna pregunta, lo escriban en el chat. ¿Cuáles considera usted son los retos, los desafíos que enfrenta la educación normal, no solamente en el estado de Hidalgo, en la Huasteca, sino en México? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la comunidad de las escuelas normales en el país? Sí, yo creo que los retos son amplios, siempre han sido amplios porque las escuelas normales mucho tiempo estuvieron abandonadas, así crudamente hablando. Los presupuestos siempre son muy débiles, muy pequeños. Y siempre, pues, hemos tenido envidia de los presupuestos que tienen las universidades y otras escuelas técnicas y otras instituciones de educación superior. Y sin embargo, las escuelas normales, pues, han sobrevivido así. Ahora hay una nueva política educativa. Si bien es cierto es que no satisface totalmente las necesidades de formación y de infraestructura de las escuelas normales, sí hay un poco más de ayuda, de apoyo por parte de el Estado. Pero nosotros, con todo ese lapso que hemos vivido huérfanos, diríamos, pues quedamos débiles en muchos aspectos. Y esos aspectos que no se daban en las demás instituciones de educación superior. Entonces, muchas veces, cuando se habló de cerrar las escuelas normales, nos comparaban con las universidades, olvidándose de todos los apoyos que tenían las universidades y las escuelas de tipo superior de otra modalidad, por ejemplo, las técnicas, que tienen grandes presupuestos. Entonces, nuestro reto es precisamente equipararnos y buscar la manera de solventar todas esas debilidades y lograr ubicarnos realmente en el nivel superior, con todas las características. Y ya vamos en ese camino. Creo que todos sabemos que pues, la escuela normal pues, tiene amplia oferta y amplia demanda. Es una institución que tiene pues la oferta más amplia del Estado, de las escuelas normales, y también vamos avanzando en cuerpos académicos. Por eso yo hablaba de, de esta etapa que está impulsando la maestra Enriqueta Vargas y su cuerpo directivo, de avanzar ya en esos aspectos. Ya pasó la primera etapa, ya pasó la segunda etapa, ahora va el despegue, ¿sí? Impulsar acciones que nos ubiquen realmente en el nivel superior para competir con lo que hacen
las universidades y los institutos tecnológicos y otras instituciones de esta naturaleza. Así, Pues muchas así vería. gracias. Sí, Muchas gracias. gracias, maestro Miguel Ángel Quintero. Ha sido un gran placer poderlo escuchar esta noche. Queremos agradecer este espacio a todas las maestras y maestros que nos han acompañado en esta sesión de la Paideia. Y bueno, les invitamos a que pasando este periodo vacacional nos acompañen nuevamente en la emisión de nuevos programas. Maestro Miguel Ángel Quintero, ha sido un gran placer escucharlo. Muchas gracias. Un Al gran contrario. saludo para usted y para todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Muchas gracias. Deseamos que tengan una muy buena noche y buenas vacaciones. Hasta luego. Felicidades, maestro Miguel. Fue un placer Hasta luego. escucharlo como siempre. Gracias. Muy buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Me permito leer algunos comentarios para usted, profesor Miguel. Sí. Nos comenta, admirable su labor en la formación de docentes. Mire, es una pregunta interesante. ¿Considera necesario que las normales permitan la apertura y el diseño de planes y programas de estudio? Como la autonomía curricular. Así es. Que ya está, algunos aspectos de la autonomía curricular se están dando, ya hay incluso en los nuevos planes de estudio, se ha dado la facilidad de que sean las escuelas las que diseñen los programas, ya sea a nivel estado o a nivel escuela. Y ese es un inicio. Yo pienso que es importante ahora en este último periodo de trabajo, se habló del trabajo de codiseño, en donde participamos los maestros ya directamente. Antes los programas nos los enviaban y nosotros los reproducíamos. Por ejemplo, los primeros programas eran instrumentales totalmente, pero pues los reproducíamos. Y había resultados, como dijo el doctor Ferreiro hace unos días que estuvo aquí. Es que la escuela dice, así como me formaron, pues me formaron. A lo mejor autoritariamente y bajo otro tipo de situaciones, pero me formaron. Y así fue. Todos somos hombres y mujeres de su tiempo o de nuestro tiempo. Nos tocó en una sociedad con determinadas características y tendríamos que aceptar que la escuela es parte de esa sociedad y es la que impulsa los enfoques. Ahorita estamos viviendo una apertura para las escuelas normales que nos permite participar en el codiseño. Significa participar en la elaboración de los programas de estudio. Y deja algunos sí, deja algunos en la facultad del Estado y de las escuelas. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Han surgido dos participaciones más. Ha levantado la mano la maestra Katia Alexandra García y también la maestra Citlali Mendoza. Entonces, maestra Katia, y si es tan amable, después maestra Citlali, adelante, por favor, con su pregunta o comentario directo. Ay, muchas gracias, qué pena. La verdad es que yo lo que puse fueron aplausitos, y estaba escribiendo mi comentario. Pero bueno, gracias por darme la palabra. Yo solo quiero decirle al maestro Miguel que siempre es un placer escucharlo. Para mí ha sido un placer conocerlo, colaborar pues, mano a mano con un hombre de su talla. Reconozco que es una institución en nuestra escuela. Y bueno, retomando lo que dice que todos somos hombres de nuestro tiempo, yo quisiera agregar que en particular yo le admiro al maestro Miguel, que ha sabido ser un hombre de cada tiempo. O sea, él siempre va muy en boga con las corrientes, se mantiene actualizado, se mantiene vigente, y pues eso y otras cosas hay que admirarle. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Katia. Maestra Citlali, si gusta hacer algún comentario
Sé que lo ha escrito, pero no sé si guste comentar algo de viva voz. Bien, si me permiten, doy lectura al comentario de la maestra Citlali porque hay dos personas más que desean participar. La maestra Citlali escribió para usted: maestro de maestros, siempre mi admiración y gratitud por tanto, por su entrega. La maestra Carmen ha levantado la mano, maestra Carmen, y después la maestra Enriqueta. Por favor, maestra Carmen Álvarez, si es tan amable. Buenas noches, maestros. Saludos desde el Estado de México. Me parece admirable su labor. Mi pregunta iba más en el sentido de que a nosotros como escuelas normales de repente nos limitan mucho con la cuestión de los planes y programas y con toda la dosificación que se nos manda para dar en alguna materia. Y de repente nuestros chicos están formados en un plan y programas adaptado a otro momento y cuando salen al mercado de trabajo se enfrentan a un nuevo plan y programas de estudio. Lamentablemente, me ha pasado como asesora de documento recepcional. Los chicos vienen, no hemos logrado, me asumo como culpable, como que los chicos vayan más allá. Y de repente, bueno, yo estoy en una escuela normal, pero es de carácter muy diferente a lo que vendrían siendo unas escuelas normales ya de provincia, porque los chicos son más combativos, son en la medida en que tienen menos acceso a muchas cuestiones de documentos, de materiales, como que ellos se las ingenian más y de repente acá me pasa de que los chicos como que la tienen demasiado fácil y no van. Y de repente cuando uno les pide a los chicos, oye, es que, ¿qué pasaría si tú no tuvieras un proyector? ¿Cómo lo resuelves? Y pues los chicos están casados con eso. Y mi pregunta es eso, de que de repente cuando uno como docente de materiales de estudio, yo soy de la licenciatura en educación preescolar, docente en innovación de materiales y programas de estudio, es una materia extra que les estamos dando a los chicos se nos ponen así como que se confrontan. Yo tomé con ustedes el diplomado de matemáticas en preescolar y me sirvió mucho, pero de repente a los chicos están tan casados con la tecnología, me parece admirable su trabajo. Insisto, mi duda es, a nosotros en el Estado de México no nos dejan innovar tanto en planes y programas. Y yo siento que esa es una de las cosas que no nos deja crecer a un nivel licenciatura, a equipararnos con una universidad. ¿Cree que en algún momento nos den la oportunidad de crecer así? Porque en el discurso sí nos lo dan, pero cuando nos llegan los planes y programas y uno coloca la planeación o manda sus propuestas, nos las rechazan. Ese es el sentido en el que yo estaba en la pregunta, porque los muchachos cuando están en el trabajo, cuando están en las escuelas, sí se les pide que innoven, que hagan, pero realmente la educación normal en México está es muy rígida. Bueno, en el caso de Estado de México, no sé, en otros estados. No sé si me di a entender. Sí, maestra Carmen. Eso que dice usted es muy cierto, lo de los alumnos estudian la normal y en la básica, en preescolar, en primaria y secundaria ya hay cambios y cuando nuestros alumnos llegan, ya llegan, pues a veces alejados de lo que se está trabajando ahí. Esa es pues, una petición que se ha hecho repetidamente, que cuando haya cambios o reformas educativas, primero se hagan en normales y que se lleven efecto, para que la formación sea compatible con lo que va a haber en educación básica. Ahora, ustedes son de normales estatales, ¿verdad, maestra Carmen? Sí, profesor, somos estatales, de aquí del Estado de México. Sí, es que, bueno, nosotros somos transferidos, pero sé que en el Estado de México hay una normal en cada municipio. No es tanto una normal en cada municipio, nos hicieron un cambio y resulta que ya por ejemplo, en esa está la normal 3, que es totalmente de preescolar, y antes daban otras
otras licenciaturas. Están eliminando la de educación especial, porque en sistema normal se tenía educación especial. Ya no están abriendo nuevos centros de atención múltiple. A muchas de esas egresadas las mandan a USAER, que no las acercan a comunidades. Lamentablemente USAER, viene todo un relajo aquí en el estado. Creo que como en todos los estados les dan prioridad y mandan gente extra a las comunidades céntricas, y a los que estamos alejados, pues no nos mandan muchas cosas. Es que tengo la dicotomía, porque yo también soy docente de educación preescolar y doy, afortunadamente, me dieron la oportunidad de dar trabajar en la licenciatura de educación preescolar, y es lo que les pasa a mis niñas. Ya sabe, un maestro siempre son sus niños, ¿no? Mis chicas tienen ese problema. Ahorita están con la modificación y no tienen una seguridad laboral. Estado de México tenemos muchos maestros. Bueno, pues esa misma situación tenemos nosotros en cuanto a la oferta y la demanda de maestros. Hay más oferta que demanda. Y respecto a la rigidez, pues aquí las autoridades han promovido la innovación, han promovido que se participe, que se proponga, que se hagan cosas nuevas. Ellos están comprometidos con eso también. Nosotros tenemos suerte en ese aspecto. No sé qué ocurre realmente allá en el Estado de México, pero nosotros aquí, sí, lo que necesitamos empujar es eso, empujarlo, pero desde nuestras bases, desde nuestras escuelas. A veces las autoridades quieren y los que no queremos a veces somos nosotros. Sí, esa es una batalla que hay que dar porque, pues, como se dice vulgarmente o comúnmente, más vale por conocido que nuevo por conocer. O sea, me llega un programa nuevo, tengo que prepararme, tengo que actualizarme y pues es una dificultad. Sí, entonces nosotros para las cuestiones de innovación no tenemos problema. Tenemos autoridades que son receptoras, son buenas receptoras de estas situaciones. Y pues eso es lo que podría comentar al respecto. Muy bien, tenemos una participación más y si están de acuerdo con esta participación podemos cerrar esta entrevista. El comentario de la maestra Enriqueta Vargas. Adelante, maestra. Buenas noches, doctor Jesús. Pues quiero agradecer la invitación a este evento, que la verdad para mí ha sido muy importante escuchar al maestro de maestros, como le dice la maestra Citlali, porque ha sido maestro de muchos maestros en esta región huasteca. Ha sido pues una pieza clave en la formación del magisterio de la Huasteca hidalguense. Y bueno, algo que escribí y que el maestro Miguel no comentó, es que en la etapa en donde él fue director, tuvimos una etapa muy importante, aunque efectivamente fue un periodo, yo no llamaría un periodo largo, yo lo llamaría el periodo necesario para que nuestra escuela normal de las Huastecas tuviera el reconocimiento y la calidad que ha tenido cuando el maestro Miguel tomó las riendas de esa institución. Fue mi maestro, como maestro de muchos, y quiero decirles que ha sido uno de los maestros que una de las virtudes que ha tenido tiene que ver con tener la capacidad de adaptarse no solamente a las épocas, sino a los alumnos. Ha tenido la capacidad de transmitir esa pasión por la enseñanza, que es la principal cualidad de ser un buen maestro, pero sobre todo que ha defendido capa y espada lo que es nuestra institución y que ha sido pieza clave para formar la institución que hoy es, una institución formadora de maestros, de grandes maestros, porque quienes hemos egresado de esa institución tenemos la camiseta bien puesta, pero además
somos maestros que estamos en lugares importantes en esta región. Yo no me cansaría de darle las gracias porque él ha sido quien nos ha dirigido y sigue siendo, ha sido, es y seguirá siendo para muchos nuestra inspiración, nuestra fuente de inspiración para hacer lo que estamos haciendo hoy. Maestro Miguel, por eso le digo y le volvería a decir que usted es uno de los mejores maestros que puede existir en nuestra escuela normal y lo seguirá haciendo toda la vida. Muchas gracias por la invitación, gracias por escucharlo, porque al escucharlo, cada vez que lo escuchamos nosotros aprendemos, indiscutiblemente aprendemos de lo que es ser un buen maestro. Gracias, doctor Jesús, y muchas felicidades por este programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos que nos han acompañado y muy especialmente al maestro Miguel Ángel Quintero. Muchas gracias por la oportunidad de compartirnos esta historia, estas experiencias y desde luego de estar en esta entrevista. Muchas gracias nuevamente y bueno, les agradecemos su atención a esta entrevista. Que tengan una muy buena noche, un buen descanso y nos vemos prontamente después del periodo vacacional. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta mañana.